En este caso vamos a calcular un bloque plurifamiliar de vivienda en el cual se ha realizado una instalación de placas solares de aporte de agua caliente sanitaria de apoyo a las calderas que hay en cada vivienda mediante interacumuladores de intercambio simple. ¿Cómo sería un esquema para poder entender bien este concepto y atender bien a lo que sería el desarrollo del proyecto? Aquí vemos un esquema del proyecto en el que lo que tenemos son las placas solares, aquí tenemos el centro de control, el grupo de presión que aparece, la bomba que aparece en el retorno, y vemos cómo esto sería el conducto de ida de agua caliente de la placa, en el cual vemos como el agua caliente que sale de la placa se conduce mediante una tubería, en este caso de distribución vertical, que va conectando con los diferentes acumuladores que se encuentran uno por cada vivienda. Llamaron la atención en lo que son las tuberías verticales. Fijaros cómo en la tubería vertical tenemos una que va conectando los acumuladores, en el que vemos que se conectan las diferentes entradas, o vamos a decir la conexión de ese agua caliente con el acumulador, y vemos que de forma paralela aparece el retorno, de tal manera que del acumulador que le entra agua caliente le sale un agua menos caliente, fría. Y fijaros cómo la tubería de retorno no sube y busca lo que sería la placa, sino lo que hace es que se mueve en paralelo con la de distribución de agua caliente de ida, y en el momento que llega a la última planta conecta con la subida y ya sí busca el retorno para entrar de nuevo en la placa. Lo que está buscando es un equilibrio de cargas entre lo que sería la ida y el retorno para que no se produzcan falsos retornos dentro de la instalación. Si lo que hacemos es que una vez que entra en la primera distribución, en los primeros acumuladores, lo que es la ida, el retorno lo conectamos directamente con la placa, la bomba cuando tirará más de las primeras que de las conexiones más bajas. Con lo cual lo que hace es equilibrar ese retorno y hacer que el circuito de retorno se mueva en paralelo al de ida, y cuando ya llegue a la última planta, sí hace el retorno en sí y busca la vertical hasta volver a retornar, a meterse ese agua caliente de retorno en la placa solar. Con lo cual en la ida tendremos dos tubos, uno lo que es la ida y otro lo que es el retorno, y luego al final volveremos a tener un tercer tubo de subida. Con lo cual, fijaros que en una vertical tendríamos tres tubos, ida, retorno y retorno. Volvamos entonces a lo que sería la instalación en el proyecto, lo que sería en el edificio en CIPE. Aquí tenemos el edificio en 3D en el que vamos viendo los diferentes forjados que generan los niveles de planta, y arriba las placas solares. Estas placas solares están conectadas mediante una serie de tuberías que bajan en vertical. Vamos a colocar transparente lo que son los niveles de los forjados, y vamos viendo cómo esa vertical se va conectando en planta con unas tuberías horizontales. Y esas tuberías horizontales van a conectar tanto lo que aparece aquí, que es el interacumulador, como lo que no aparece, que sería este tubo que ven aquí, que no conecta con nada, que serían las calderas. Es decir, por un lado tendríamos una conexión de la placa con el interacumulador y otra del interacumulador, con lo que sería la placa, la caldera. Entonces tendríamos placa, acumulador, caldera. Antes hemos dicho que aquí en la vertical tendríamos tres tubos, y estamos observando que en CIPE solamente aparece uno. Esto, si hemos visto los vídeos anteriores en el que resolvíamos una vivienda unifamiliar, es debido a que CIPE simplifica la entrada de datos para luego, en la salida de plano, aparezca toda la información necesaria, pero multiplicada por el número de tubos. Es decir, como sabemos que aquí habrá tres tubos, lo que nos saldrá es un esquema como el que hemos visto hace un momento en ese archivo de AutoCAD, ¿no?, con el fondo negro, en el que aparecerían tres tubos en la sección tipo, y en los planos de planta de definición de AutoCAD, en los planos de planta de definición de la instalación, nos aparecerá un número acompañando en lo que es la distribución del tubo, lo cual nos está diciendo el número de tubos en paralelo con el diámetro que tienen, ¿no? Aquí aparecerá tres tubos por un diámetro, el que corresponda por cálculo. Bien, entonces, teniendo ya lo que sería un esquema, una idea clara de cómo vamos a resolver la instalación, vamos a meternos en CIPE y vamos a desarrollar la instalación con las singularidades que tiene. Lo primero que vamos a hacer es decidir qué tipo de instalación vamos a colocar. Sabemos que por vivienda unifamiliar nosotros entramos en obra, en selección de material y equipo, decidimos qué tipo de instalación colocar, y vamos entrando, captación solar, solar térmico, y aquí, bueno, veis que por defecto aparece uno porque yo este proyecto ya lo he utilizado, entonces me aparece el que he utilizado antes yo para hacer el ejercicio.
En principio tendría que salir en blanco. Si es la primera vez que entráis, si es la primera vez que coge el proyecto, debería salir en blanco. Si sale esto es que ya ha sido utilizado, ya ha sido calculado esta instalación. Pero como veis no me deja elegir, es decir, yo puedo crear aquí, darle a más, generar un captador solar térmico, pero aquí no decido qué tipo de instalación tengo. ¿Dónde lo hago? Cuando estoy hablando de un bloque plurifamiliar. Ahora tendré que entrar en obra, datos generales. Dentro de obra, datos generales me deja elegir una serie de cosas. Estos dos menús, ya hemos hablado, que son el cambio del porcentaje de cobertura solar, diferente, si queremos que sea diferente al que marca el código técnico, y la temperatura de acumulación, que podemos elegir entre estos 4 grados. Pero donde de verdad elegimos qué tipo de captación solar térmica o qué tipo de equipos tenemos son en estos puntos de aquí. El primero no me deja elegir nada porque sabemos que al estar en un bloque plurifamiliar el sistema de captación solar térmico va a ser colectivo, y es en estos dos en las que voy a decidir. En esto lo que decido es cómo produzco mi agua caliente sanitaria en mi casa, y estos tres es cómo lo acumulo. Vamos a fijarnos en el gráfico de aquí, y ahora lo que me está diciendo el gráfico es que tengo una serie de placas, un interacumulador por vivienda y un calentador por vivienda. Si en producción de agua caliente sanitaria paso de agua caliente sanitaria individual a centralizada con interacumulador, lo que me cambia el esquema y me está diciendo que yo tengo la producción de agua caliente sanitaria en un elemento, una caldera comunitaria. Eso en vivienda residencial casi no se ve. Eso es más para cuando estamos hablando de hoteles, hospitales, etcétera, ¿no? En el que tengo una generación de agua sanitaria en un punto centralizado con una maquinaria específica. Con lo cual, normalmente en vivienda lo que vamos a tener será la producción de ACS individual. El tercero es lo mismo que el segundo, pero como veis la diferencia es que tiene intercambiador de placa además del acumulador. En lugar de tener un interacumulador, tiene un intercambiador de placa y de acumulador. Aunque aquí no cambia el esquema, pero veremos cómo lo cambia en el siguiente. Bueno, lo tenemos aquí. Para que cambie tenemos aquí. Tenemos centralizado con interacumulador o centralizado con intercambiador de placa y acumulador. En estos, bueno, como estamos haciendo ahora mismo un bloque plurifamiliar, no vamos a entrar, no vamos a definirlo. Pero cuando sepamos hacer la producción de agua caliente sanitaria individual y cómo se produce la acumulación del sistema de captación solar en estos tres estados, pues sabremos utilizar estos dos. Vale, entonces, como estamos en un bloque plurifamiliar, la producción de ACS se hace siempre en producción individual, es decir, cada vivienda va a tener su caldera, dejamos señaladas individuales, y vamos a ver cómo serían las acumulaciones. Las acumulaciones las podemos hacer de tres tipos. Una individual, en el que cada vivienda tiene su interacumulador, o centralizada, es decir, cada vivienda tiene fijaros que la caldera no ha cambiado, la producción de agua caliente sanitaria sigue siendo individual, pero la acumulación que viene de las placas se hace en un único sitio, en una centralización, en un único elemento. O puedo hacer este tercero, que es lo que decía, que aparecía también en estos dos elementos de aquí, en el segundo, ¿no? En el centralizado con intercambiador de placa y acumulador. Si yo le digo que la acumulación se hace con un intercambiador de placa en lugar de con un interacumulador, pues fijaros, aquí tengo el serpentín dentro de la acumulación, y aquí lo que tengo es una acumulación, y lo que sería el serpentín, la función del serpentín, la tengo fuera en un intercambiador de placa. Aunque eso ya lo explicamos en la parte primera, la parte de vivienda unifamiliar, pero bueno, los conceptos generales, pero fijaros como aquí ya me viene muy bien definido. Entonces en principio vamos a ir entrando, vamos a hacer los tres estados. El primer bloque, la primera resolución de este ejercicio, vamos a hacer una producción de ACS individual y una acumulación individual. Vamos a ver cómo se rellenaría, cómo sería la introducción de datos a través de interacumuladores en cada una de las viviendas. En estos dos no voy a entrar, porque ya os digo que no se suele utilizar en vivienda unifamiliar, en vivienda plurifamiliar, en bloque, pero una vez que sepáis utilizar estos tres, sabéis hacer estos dos. Entonces, en definitiva, dejo colectivo, individual, individual, no pongo nada en cobertura solar, y la temperatura de acumulación normalmente lo cogemos nosotros entre 50 y 55, lo que vosotros veáis. Esto es a criterio de proyectista. Y le doy a aceptar. Bien, ahora mismo ya tengo definido mi instalación. Bueno, la tenía pensada en proyecto, pero ahora ya CIPE sabe qué instalación voy a colocar. Con lo cual, como siempre, nos metemos en el menú instalación, equipos, y nos dice qué equipos tenemos que colocar. En este caso, tendremos que colocar un captador solar, interacumuladores de intercambio simple, uno en cada vivienda, y una bomba de circulación, como siempre en el retorno, lo más cercano al elemento que recepciona esa instalación de agua. En este caso solamente es una bomba de circulación en el retorno de las placas solares. El captador solar térmico, como siempre, lo primero que tendríamos que hacer sería estudiar el edificio, es decir, nos meteríamos en obra, vista 3D, le decimos que veamos todas las plantas, vemos el edificio, vamos a darle
opacidad a los cerramientos, puertas y ventanas, suelos, materiales, y le voy a pinchar en sombras. Me voy aquí arriba, veo que los forjados no están definidos, claro, porque están en alámbrico, no en suelo, en sólido. Le doy a sólido y ahora sí. Bien, suponiendo que yo ya he definido bien dónde está mi norte y que mi edificio está bien colocado, en el momento que yo le dé a play, esto va a empezar a definir los días, la sombra se va a empezar a mover y me va a decir para los meses, para las 12, la 1 de la tarde, hacia dónde llega la sombra, en este caso del elemento que tengo sobre la cubierta, sobre donde voy a colocar yo mis placas solares. Si tuviese un bloque definido mediante los elementos de volumen que tiene Zipe, pues me generaría también una sombra. Y vemos que esta parte de aquí es la mejor para colocar, la que tiene más soleamiento y la que no me genera problemas de sombra. Pues vamos a intentar colocarlo en la parte lateral derecho, que sería en esta parte de aquí. Con lo cual, instalación, equipo, captador solar. Me dice 1, pero yo el primer botón me saldría rojo, pulsaría, le daría un más. Y me saldría este menú. En este menú me está diciendo sobre qué va, que ya lo hemos visto en mi vivienda unifamiliar, en este caso sobre una cubierta horizontal, y me pediría, si le quiero definir algún material, alguna casa comercial, nosotros siempre utilizamos el generador de precios de Zipe, y el número de captadores por fila. En este caso tenemos definidos 3, que aproximadamente va a salir, yo creo que en este ejercicio serían 4, vamos a dejarlo 3 para que nos dé el error. Y cómo queremos el montaje, vertical o horizontal. Sabéis que vertical genera más altura, genera más sombra proyectada, horizontal me genera más ancho, menos sombra proyectada, con lo cual os puedo acercar más. Esto es un tema simplemente de geometría para que no me dé sombra entre ellos. Vale, por este caso vertical son pocos elementos, que me coja poco ancho, aceptamos, vale, y lo voy a borrar porque es el que tenía definido antes, ¿vale? Tendríamos este, aceptamos, y bueno, antes de aceptar, fijaros que aquí puedo darle la inclinación y coger la correspondiente. Vamos a dejarlo en 46 grados, que decíamos que era para Málaga, más 10 sobre el azimut. Vemos que la flecha de caída de las placas está perpendicular a lo que sería el norte, con lo cual, en sentido contrario al norte, lo vamos a colocar en este punto. Se supone que yo tengo estudiado el edificio y lo siguiente sería colocar los tubos y bajarlos de planta. Para saber en dónde tengo los conductos verticales, pues pincho aquí en planta inferior, me salen los dibujos y lo voy a colocar por estos conductos de aquí. Con lo cual me lo voy a llevar por este lado de aquí, por aquí, y bueno, podría colocarlo por estos conductos de aquí, pero me lo voy a llevar aquí. Vamos a suponer que tengo un elemento donde puedo llevar los tubos y los voy a conectar por aquí en vertical hacia abajo. Con lo cual tengo una salida de agua y una entrada, es decir, una impulsión y un retorno. Y los tubos que voy a utilizar ahora mismo son horizontales. Tubo horizontal, no le digo nada y empiezo a colocar el tubo de impulsión. Puedo forzar la perpendicular, voy a apagar la planta inferior hasta que me haga falta y tengo el ortogonal. Vale, pues me lo llevo paralelo al muro. Vamos a suponer que lo llevo paralelo al pretil. Voy a colocarlo por aquí. Y aproximadamente por aquí, ahora sí activo la planta inferior para que no me genere problemas. Ahora, vale, ya lo tengo. Sé que para facilitarme la instalación yo puedo conectar los dos tubos, es decir, yo puedo coger el retorno y conectarlo aquí. Y Zipe va a entender que son dos tubos, que en principio lo que me está ayudando es a no tener que meter esas 3 montantes hacia abajo, con la complicación y el retraso que me lleva a eso en la ejecución del proyecto. Una vez que tengo este punto aquí, pues lo que le hago es mandar una vertical hacia abajo. Vale, o sea, es decir, le he dado al tubo vertical y he colocado un tubo y confirmo que está exactamente ahí con los dos circulitos que tengo. Si queréis podéis comprobar ya la altura, podéis darle a los niveles, podéis decir la instalación, asignar nivel y comprobar en qué nivel tengo la tubería, o yo lo que hago siempre es comprobarlo al final cuando ya tengo la instalación totalmente definida. Bajo de planta. Y ahora vemos que en las diferentes plantas tengo ubicado lo que son las calderas. Calderas que si yo quisiera borrar, vemos que instalación, borrar, no me deja. Porque están colocados en la pestaña de salubridad. Como vemos en la pestaña de salubridad, tengo
mis tuberías, tengo mis aparatos y lo normal es que cuando ahora coloquemos nuestro interacumulador va a tener una conexión, un tubo de agua para llenarlo de agua de la red y luego esa agua utilizarlo dentro en la conexión con la caldera. Con lo cual me va a aparecer en mi instalación de fontanería, va a aparecer ese aparato cuando yo saque los planos de abastecimiento de agua. Así que tendré que tener cuidado y colocarlo en sitios donde no molesten. Por ejemplo, aquí la cocina, fijaros que está bastante llena, lo vamos a colocar aproximadamente por aquí. Como veis, este tubo que me sale un error es porque ya mi instalación estaba hecha de antes y bueno, estaba conectado con este tubo, lo conectaremos después bien. Y aquí igual, aquí vemos que la cocina pues no tengo mucho sitio, lo voy a colocar aquí. Y veis que este tubo es porque el proyecto, como he dicho, lo he hecho ya antes, entonces este tubo estaba ya. He borrado la instalación la instalación que había resuelto en la parte de solar térmica, pero no la he borrado en la parte de salubridad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a la pestaña salubridad. Vemos que este aquí y este, vale, un poquito más adelante de lo que es la caldera. Vamos a pestaña solar térmica y vamos a ir conectando los diferentes aparatos. En este caso, lo que voy a conectar son el interacumulador intercambio simple. Vale. El interacumulador que tendré que colocar uno por vivienda. Por ejemplo, en la vivienda C voy a colocar todas seguidas en la vivienda C, aproximadamente estaba por aquí. Recordar que esto es un esquema, no quiere decir que esté colocado exactamente ahí, tiene que ser un esquema que es entendible para luego en la instalación colocarlo aproximadamente en su sitio. Y me está diciendo, me está pidiendo que ese interacumulador de intercambio simple en qué unidad de uso se ubica. Esta unidad de uso sabemos que es la vivienda C de las plantas segunda a cuarta, o sea que buscaremos la vivienda C de planta segunda a cuarta, bueno, planta segunda, con lo cual le vamos a decir que es esta. Al pinchar esta, fijamos que la vivienda tipo C en este momento me piden 4, es decir, me faltan 4 instalaciones. En la siguiente planta, como mínimo, me he tenido que quitar la 2, la 3 y la 4, o sea, me tiene que aparecer solamente un 1X. Aceptamos. Ahora voy a bajar de planta y voy a colocar el interacumulador en la vivienda de abajo. Pincho otra vez interacumulador, pincho otra vez aproximadamente en el mismo sitio. Y ahora fijaros cómo en la vivienda tipo C solo me falta 1, porque ya he colocado los otros 3. Busco vivienda C, planta primera, aceptamos. Todos estos menús de unidades de uso se redactan o aparecen en primer momento cuando hago el 3D del edificio, cuando hago esa volumetría, esa vista 3D que siempre doy como obra vista 3D del edificio y aparece este gráfico. Este gráfico está porque yo he creado la envolvente térmica, le he dicho el número de plantas, he colocado las ventanas y el tipo de ventanas que tiene, es decir, he generado la geometría del edificio y esto lo genero cuando defino el estudio térmico. El desarrollo de esta parte pues lo tendremos en un curso online un poquito más adelante en el que desarrollaremos todo cómo es la conformación del edificio tanto a través de CIPE como a través de Revit, o sea, cómo exportarlo a través de Revit en un modelo BIM que lo lea CIPE y cómo hacerlo montándolo a través de CIPE, que es importante porque tendremos que saber modificar esos elementos en caso de que no sea necesario. Vale, entonces seguimos con la instalación y voy a hacer las viviendas tipo B. La vivienda tipo B, pues hacemos lo mismo. Instalación, equipo, interacumulador. Como vemos tenemos que girarlo, vamos a girarlo perpendicular, ¿de acuerdo? Lo colocamos más o menos aproximadamente por aquí. Y me pide lo mismo. B, estamos en planta primera, pues B de planta primera. Aceptamos. Bueno, y voy a seguir redactándolo, voy a seguir poniéndolos todos hasta que los defina y os lo presento ya todo terminado. Bien, ya tenemos todos los elementos de interacumuladores metidos en cada una de las viviendas y en cada una de las unidades de uso. Si pinchamos aquí en unidades de uso y volvemos a pinchar unidades de uso, vemos que nos dice que en principio nos faltan solamente 2, que son los referidos a los locales. Los locales en principio vamos a meterle solamente agua fría, no sabemos qué instalación lleva, no sabemos qué uso va a tener, un local en bruto de una vivienda, de un bloque plurifamiliar, de un proyecto que nos han encargado, con lo cual no le vamos a meter consumo de agua caliente sanitaria. No le vamos a meter ni una caldera ni nada, podríamos metérselo y bueno, se definiría exactamente igual que lo que se define, tal y como hemos definido en las viviendas. Pero fijaros que no falta ninguno dentro de los requeridos, es decir, requeridos 5, introducidos 5, faltan ninguno, ¿no? Nos salirían estos que son los tipos de vivienda y la instalación que hemos metido. Vale, vamos a lo siguiente, que sería, tengo el interacumulador, tengo la caldera y tengo las placas arriba. Lo que voy a hacer es conectar las placas a el interacumulador y el interacumulador con la caldera. Los tubos, pues fácil de definir, o sea, meto un tubo horizontal, no le digo que sea ni impulsión ni retorno y saco el agua caliente del interacumulador y lo meto en el termo, ¿vale? Y saco
la impulsión y el retorno, vamos a llevarlo por aquí, hasta lo que sería el montante que conecte arriba con mis placas solares. Como sabemos que Zipe me lo hace fácil las cosas, yo en el retorno lo puedo conectar a la tubería de impulsión y él ya detectará cuál es tubería de retorno de impulsión y me pondrá el número de tubos según mi instalación. Y sigo haciendo en cada una de las plantas. Por ejemplo, en esta planta, pues yo tendría que sacar un tubo de el montante, desde aquí llevarlo a cada una de las viviendas, por ejemplo, aquí, y conectar. Las placas sabemos que van solamente con el interacumulador, vale, retorno de impulsión, irán conectados entre ellos y de aquí va a ir conectado al termo. Y así iré haciendo con todas las viviendas. Si me voy a esta, pues igual, meter el tubo, vamos a meterlo por aquí, me lo llevo hasta la cocina, busco la impulsión, si no recuerdo cuál es, simplemente me coloco encima del elemento amarillo. Vamos a ver, como no me deja porque estoy con el forzar perpendicular, quito el forzar perpendicular y ya colocándolo encima me dice que este retorno, que esta impulsión y que esta es la salida de agua caliente, ¿vale? Voy a seguir forzando el perpendicular y ahora ya conecto con el retorno, conecto la impulsión y conecto el agua caliente de cada uno de los elementos. Bien. Y haría lo mismo que estáis viendo. Lo hago entero, lo desarrollo y os lo enseño ya totalmente definido. Bueno, en principio lo tengo totalmente definido, salvo en un nivel. Os voy a enseñar un truco para cuando tengo unas plantas en las que tengo la instalación muy parecida, casi igual, pues que me sea un poco más rápido meter la instalación. Como veis, la planta baja pues la tengo totalmente conectada. Tenemos aquí planta baja, voy a subir un nivel. La planta primera también la tengo totalmente conectada. Y voy a subir un nivel y aquí metí los interacumuladores. En principio pues podría otra vez volver a colocar la instalación, volver a colocar los tubos y tal. Pero a lo mejor mi proyecto pues es lo suficientemente grande como para, si la planta de abajo es exactamente igual que la de arriba, no tener que volver a meter los elementos. Entonces voy a hacer la opción que me ayuda, a veces me ayuda en ganar tiempo. Para lo primero que voy a hacer es borrar cualquier tipo de elemento de instalación de las placas solares, ¿no? Que son los 3 interacumuladores. Y le voy a decir que dentro del menú obra hay un botón copiar grupo y le voy a decir que me copie me está preguntando aquí el grupo que desee copiar. Quiero copiar mi planta inferior, mi planta primera, porque sabemos que estamos en la planta segunda o cuarta, y aquí los elementos que quiero que me copie. Voy a borrar todo porque estos son elementos constructivos y lo único que quiero que me copie es solar térmica. En cuanto le dé a aceptar, me va a copiar la planta de abajo a arriba. Acepto y ya tengo copiada la planta. Lo único que tengo que tener cuidado es que si ahora pulso unidades de uso, vemos que me faltan 3 elementos de cada una de las viviendas. ¿Por qué? Porque al borrar los interacumuladores he borrado también la asignación a unidad de uso. Con lo que Zipe me ha metido el interacumulador, pero no me ha definido dónde está, a qué unidad de uso corresponde. Entonces tengo que darle a instalación, editar, acercarme. Cuando estoy en un objeto veis que algunos puntos acercándome a algunas partes de los elementos no se pinzan y tengo que ir a los puntos, normalmente los puntos amarillos, los puntos de pinzamiento, para que se active la selección de ese elemento. Pincho y ahora yo sé que esta es la C de planta segunda. Pincho y acepto. Aquí voy a hacer lo mismo. B de planta segunda y me voy a la de planta segunda. Planta segunda cuarta. Acepto. Los tengo definido, compruebo unidades de uso, exacto, no me falta ninguno, salvo los locales que ya hemos dicho que no lo vamos a utilizar y aceptamos. Con lo cual ya tengo la instalación definida de todas las plantas con la conexión a las placas solares. Me faltaría subir arriba, comprobar el elemento de conexión con la placa solar y el último elemento de instalación, que sería la bomba de circulación, que en este caso solamente tenemos una y como siempre en el retorno cercano a lo que sería la placa solar. Ya hemos definido la instalación. ¿Qué podría hacer ahora? Pues ver antes de calcular, para que tenga en cuenta el programa todos los la longitud por la posición real a la que tiene la tubería, pues ver el nivel. Asigno un nivel, pincho una tubería, en este caso le voy a decir que va a ir por el suelo y le voy a levantar 10 centímetros. Acepto, en este caso todas estas la voy a colocar subida 10 centímetros. Aquí yo sé que no va a ser real, ¿vale? Podría darle a hacer un nudo, bueno, partirle tal. Por ejemplo, yo puedo coger aquí
un tubo, conectar un tubo aquí, voy a quitar el orto. Ya tengo un nudo definido y ahora borro. Y como veis ya he partido la tubería. Con lo cual ahora, si yo le digo que me asigne el nivel de este solo, aquí sí le puedo decir que me genere un nivel de suelo que sea 0. Y ya esto está a 0, como veis, naranja. Y esto amarillo me está diciendo que no está a 0, que en este caso estaba a más 10. Vale, pues hago lo mismo con las diferentes plantas. En este es mucho más fácil porque asigna el nivel, otro nivel, en este caso es techo menos 0,20, vale, lo doy por válido y todo lo coloco a techo menos 0,20. Y hago lo mismo con todas las plantas y lo enseño ya totalmente terminado. Bien, en principio he terminado de colocar todos los elementos de la instalación. En cuanto a la altura del elemento de instalación, si ahora diera a obra vista 3D y le pidiera que me enseñara las plantas y la colocación de las tuberías, fijaros que todavía me las sigue poniendo por el suelo. No le tengo que hacer caso, ya que me las colocará en su posición en el momento de cálculo, cuando yo le dé a calcular la instalación. Como sé que he terminado mi instalación, pues vamos a darle a calcular y vamos a ver si sale algún error de cálculo, bueno, por cualquier circunstancia. Pinchamos en resultados y vamos a ver qué sucede. Bien, me sale una serie de errores en la que me dice tramo no procesado. Vale, el error tramo no procesado significa que no está bien conectada la instalación. Normalmente suele ser porque aquí se suele borrar el montante. Fijaros, evidentemente ha pasado. Entonces vamos a colocar otra vez el montante, no le pongo ni impulsión ni retorno, acepto y vuelvo a darle a calcular. De acuerdo, fijaros que ya me aparece al posar el ratón encima de la tubería, me salen datos de la tubería, con lo cual ya se ha calculado, como el diámetro, caudal de impulsión, la pérdida de presión, etcétera, etcétera. Y sobre todo que me sale tanto el diámetro como la dirección de la tubería, la dirección del agua, ¿no? El sentido del agua, en principio, no tenéis que hacer mucho caso, ya que fijaros que aquí aparecen dos tuberías. En el momento aquí tenemos 3, ¿no? Y no aparece bien. Pero lo que sí vemos que me dice que hay 2 tubos y que esos 2 tubos son de 10-12 milímetros. Si subimos por planta, pues vamos viendo 2 tubos 13-15, 2 10-12, en el que os digo, sabemos que aquí tenemos impulsión y retorno y nada más que me sale la dirección de impulsión. Pero sí me viene bien reflejado que son 2 tubos y el diámetro que tiene esos 2 tubos. Con lo cual mi instalación está totalmente calculada y arriba en cubierta, al no salirme ningún error, aquí a la derecha, si me voy a la última planta, pues me aparecen las placas bien calculadas, igual, los 2 tubos tal. Con lo cual tendríamos totalmente terminada la instalación. La salida de planos como siempre, la salida de planos sería en plano de obra, pinchamos y aquí tiene que estar calculada la instalación, si no nos deja calculada y sin errores, si no nos deja sacar los planos, damos a más y ahora nos dice qué planos queremos sacar, por ejemplo, cubierta, que era la cubierta de casillero, no me sirve de nada, vista 3D no sale muy bien, podéis probar. Y bueno, esto ya lo vimos también la parte de viendo unifamiliar y el esquema de instalación, que es bastante importante, que es lo que hemos visto al principio de este vídeo. En cuanto a memoria, pues lo tenemos también como siempre aquí en los listados de obra y al pinchar nos aparece pues los datos del H4 y luego descripción de materiales, cuadro de materiales y medición de presupuesto si los queremos sacar desglosados en la parte de la. Aunque sabemos que todo el tema de medición de presupuesto y los materiales es mucho más fácil sacarlo por la parte de exportación, que pinchando en este disque con la flechita roja, pues nos aparece Arquímedes. Y dentro de Arquímedes pues ya tenemos unas mediciones que podemos exportar. O podemos trabajar de Arquímedes o incluso podemos pasarlo en BC3 o a través de Arquímedes o como FineBC o a través de Arquímedes pasarlo a cualquier formato que lea Presto o cualquier otro programa de lectura de mediciones, ¿vale? Entonces con esto ya tendríamos resuelto lo que sería el proyecto del bloque familiar con este sistema de interacumuladores de intercambio simple, es decir, uno para cada vivienda. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo hacerlo con un interacumulador colectivo y con el tema de las placas de intercambio. Recordamos que ninguna instalación de placas solares, es decir, ninguna instalación de solar térmica, termina en solar térmica. Una vez que ya tenemos todo el proyecto comprobado, una vez que ya sabemos que todo cumple, que nos aparecen los diámetros y que no tenemos ningún error, como nos indica aquí abajo a la derecha, sabemos que esto solamente son advertencias, que no son errores, pues tendremos que volver a la pestaña salubridad y comprobar que los elementos que hemos metido en solar térmica no tienen ninguna implicación en cuanto a una inserción de una tubería para abastecer de agua de esos elementos. Y como vemos aquí sí sucede eso.
Esto, como hemos dicho antes, es una tubería que yo tenía porque el proyecto lo he realizado antes de hacerlo en este vídeo. Por eso aparece aquí sin conexión. Y si fijamos, elementos sin conexión con la instalación, me está diciendo que esa tubería no llega a ningún aparato, con lo cual no debería existir. Y aquí está el acumulador que he metido en solar térmica. Con lo cual, mediante una tubería horizontal de agua fría, debería conectar estos aparatos en cada uno de las unidades de uso, en cada uno de los cuartos húmedos donde se han ido introduciendo. Evidentemente lo que estoy haciendo es un poco una chapuza porque debería de hacerlo con una distribución mejor, pero bueno, me vale para la parte educativa que estamos tratando. Una vez que termino de meter, ahora debería de hacerlo en todas las plantas, voy a hacerlo un momento y os lo doy ya resuelto. Bien, ya he realizado lo que es la conexión de todos los aparatos de las diferentes plantas, pues daríamos a calcular y en principio nos tiene que salir sin errores y el resultado correspondiente. Me detecta un error, ese error me dice que está en planta baja, bajamos a planta baja y me dice que no está bien conectado. Exactamente, que no está bien conectado. Solucionamos y volvemos a darle a calcular. Una vez solucionado, le damos a calcular. Es decir, simplemente era conectar la tubería bien y efectivamente ya me salen los diámetros, me sale advertencia, es decir, no me sale ningún mensaje de error, y en este momento es cuando se da por terminado la instalación de solar térmica, en el que ya he introducido en salubridad las tuberías correspondientes y todo me da calculado sin ningún tipo de error.